Welcome, everyone, to Parent University at Duncanville ISD. We are pleased to have you tonight to tonight's session regarding Back to School, the sequel. Bienvenidos, padres y familias, a Universidad de Padres del Distrito Escolar de Duncanville, participación familiar y comunitaria. Regreso a la escuela, la secuela. We just want to remind you of tonight's webinar features. If you have a question, please use the Q&A and enter your question there. Our team will be more than happy to address any questions that they can tonight. Solamente queremos recordarles de las funciones de características de nuestro seminario web. Como usted puede ver, ahí en color amarillo está la función de preguntas y respuestas. Y a la parte de abajo está la sección de dedo arriba, donde usted puede indicar que su pregunta ha sido contestada o es igual a otra pregunta. And yes, if you have a similar question to the questions that you see posted, please give that question a thumbs up, and that lets us know that you also had the same question and that it has been addressed. I am Cheval Amelbert, the Family Engagement Coordinator, and I'm joined by Mr. Carlos Rivera, Family Engagement Liaison, and our translator for this evening. Ella es la señora Cheval Amelbert. Ella es la coordinadora de compromiso familiar y yo soy Carlos Rivera, enlace de compromiso familiar, quien estará traduciendo en esta noche. We are a part of the Family and Community Engagement team, and we have several of our team members joining us tonight, and they'll be assisting you in the Q&A portion. We also, Nosotros somos parte del equipo de compromiso familiar y tenemos varios de nuestros miembros de nuestro equipo quienes van a estar asistiéndole, ayudándole en la sesión de preguntas y respuestas. We also have with us our Director of State and Federal Programs, Ms. Mari Zamora. También tenemos con nosotros la directora de programas estatales y federales, Mari Zamora. Bringing you some very important information to prepare for school reopening, we have our Chief of School Improvement and Strategic Initiatives, Dr. Karen Halachka. Y en esta noche, trayendo la información actualizada de salud y seguridad, la doctora Karen Halachka, jefa de mejoramiento escolar e iniciativas estratégicas. Dr. Halachka will be bringing you information about the health and safety measures and precautions we're taking, as well as the timeline for the learning choice preferences. La doctora Halachka va a estar compartiendo con ustedes acerca de la salud y seguridad y la línea de tiempo acerca del plan de instrucción que usted ha elegido. And then later you'll be hearing from our Chief Academic Officer, Dr. Kathy Sewell. Y luego usted va a escuchar de nuestra jefa de académicos, la señora doctora Kathy Sewell. Dr. Sewell will be sharing the information regarding this week as we transition into in-person and virtual learning next week as well. Y la doctora Sewell, ella va a estar compartiendo con ustedes acerca de la transición entre el programa virtual y en persona. So to give you an idea of the learning outcomes, we will understand the health and safety protocols, identify guidelines and timelines for learning choice, gain insight into the reopening plans and student schedules, and then connect to future Parent University sessions. Y los resultados que vamos a estar compartiendo con usted en esta noche es comprendiendo los protocolos de salud y seguridad, identificando pautas y plazos para la elección del aprendizaje, obteniendo información sobre los planes de reapertura y los horarios de los estudiantes y conectarse a futuras sesiones universitarias para padres. We will be going to our district website to navigate and share information with you. So we would like to make sure you know how to get to the site and that you know that there are features for translation.
En We'll, esta noche vamos a estar utilizando, navegando a través de nuestra página del distrito www.duncanvilleisd.org y queremos también recordarle que hay una función a la parte derecha abajo donde usted puede traducir la página del distrito. we'll be focused on the reopening section of our district website. Y nos vamos a estar enfocando en la función, la sesión de reapertura de nuestro distrito. When you get there, if you've selected to translate the page, you'll notice that the top menu bar as well as the side menu bar translates in the in the language that you prefer. Y si usted seleccionó traducir la página al español, usted se va a poder dar cuenta que a la parte de arriba, todas las funciones y a su lado izquierdo, al lado de su computadora, usted va a poder ver todo en español. These are the areas that we'll be talking about and highlighting important information. So let's go ahead Estas and son go las to áreas. the district website. Estas son las áreas que vamos a estar enfocándonos en esta noche: precaución en la seguridad y salud, el reporte propio para empleados y estudiantes y el distanciamiento social. So vamos a ir a la página del distrito. And again, we're going to www.duncanvilleisd.org. Y nuevamente vamos a ir a www.duncanvilleisd.org. And if my panelists will give me a thumbs up to let me know that the website is still visible. Great. All right, we're focused on the reopening site, and I'm going to go ahead and turn it over to Dr. Halachka. Y nos vamos a enfocar en el área de reapertura. Y ahora tenemos con nosotros a la doctora Holashka. Thank you so much and good evening. Muchas gracias y buenas noches. It is great to see everyone, and I am so excited to get to share with you some information regarding our health and safety protocols here in Duncanville ISD. Me llena de mucha excitación que estén con nosotros en esta noche y vamos a estar hablando acerca de la salud y seguridad de nuestro distrito Duncanville ISD. As many of you are aware, student health and safety is, of course, very important to us. Therefore, our procedures are written to ensure student wellness and safety. Como ya usted se ha dado cuenta, la seguridad y salud de nuestros estudiantes es una de nuestras prioridades más importantes de nuestro distrito. Así que vamos a estar hablando, dejándoles saber a usted una información que va a ser bien importante en esta noche. Our procedures, although they are there to protect our students, they may often sometimes make our parents take our parents a little bit out of their comfort zone, because again, they are written to make sure the learning environment for our staff and students is safe. Estos procedimientos que ya están puestos en vigencia, quizás hagan sentir un poco incómodo a algunas personas, pero están ahí, están en vigencia para llevar a cabo con mayor exactitud la seguridad y la salud de nuestros estudiantes. On our website, under reopening, you can see we have a section here called health and safety. And that's really where I'm going to share some information about our practices here in the district. Y en nuestra página de nuestro distrito, bajo la función o la sesión de reapertura, bajo el área de salud y seguridad, es donde vamos a estar compartiendo una información importante con usted en esta noche. Thank you. We have 3 phases that we focus on: prevention, monitoring, and protection. Tenemos 3 fases que nos estamos enfocando, que es prevención, monitoreo y prevención. It is our goal to ensure that we do everything we can to prevent the transmission of COVID by ensuring our practices are maintain the safety and wellness of our students.
Es nuestra misión de tener y poder cubrir de tal forma bajo la seguridad y salud de los estudiantes para que ninguno de los estudiantes pueda ser infectado por este virus. As you will notice at the top of this page, it starts by stating the expectation that face coverings will be required for all staff and students, as well as for all campus visitors. La expectativa Go ahead. La expectativa de nuestro distrito está muy clara en esta página y comienza diciendo que se requerirá que todo el personal y los estudiantes se cubran la cara y se requerirá que todos los visitantes del campus se cubran la cara. This requirement of wearing face mask is really important because it is a critical preventative action that we are taking to make sure we are helping to mitigate the transmission of COVID. El cubrirse la cara es muy importante porque esto tiene un impacto mayor, importante para minimizar el contagio del coronavirus. In addition, our campuses will also be routinely required to make sure our students are using hand sanitizer, they're engaging in hand washing, and we are having a continuous practice of disinfecting surfaces. If you will, go ahead. I'm sorry, go ahead. No, go ahead. También es importante entender que nuestros estudiantes deben utilizar el jabón para lavarse las manos, el desinfectante, y nosotros nos vamos a encargar de que las áreas estén desinfectadas. Thank you. The first section of this website where it says soap, hand sanitizer, and disinfectant will further talk about all the things that we are doing to ensure that we are creating a sanitized learning environment for students. La primera sección, donde habla de jabón, desinfectante de manos y desinfectante, es bien importante porque nos deja saber las medidas que estamos siguiendo como distrito para que todas las áreas de aprendizaje estén desinfectadas. Of course, in order to prevent transmission, we must also make sure that we're screening individuals before they come into our building. Y también es muy importante saber que como forma de prevención es muy importante que se hagan exámenes de salud antes de que lleguen a nuestro distrito los estudiantes. Currently, we're requiring that all staff screen each and every day, and when students return, we will be requiring the same of them. Actualmente le estamos solicitando a todos los empleados que se haga un examen de salud antes de llegar cada día al trabajo y también eso va a ser requerido para cada estudiante. This is really where we need the help of our parents. Esta es un área donde necesitamos específicamente la ayuda de los padres. We need parents to make sure that every single morning before a student comes to school that you are going to your Skyward Family Access to complete the wellness screener for your child. Y es bien importante que todas las mañanas, antes de llegar a la escuela, los padres completen este cuestionario de autoevaluación antes de llegar a la escuela. Y esto usted lo puede encontrar en el acceso familiar de Skyward. And just for a reminder, the Skyward Family Access is the system you go to when you are going to look at your students' grades or update their information. That is the same system you will do the wellness screener in. Y esta plataforma de acceso familiar Skyward es la misma plataforma donde usted registra a los estudiantes, donde usted verifica los grados de sus estudiantes y ahí usted va a poder encontrar esta forma. The screener in Skyward is only 2 quick questions, but it allows us to make sure that parents have checked their student every morning and to make sure that they do not have a fever or other symptoms before they come to school.
Este examen de salud es solamente, es accesible y solamente contiene 2 o 3 preguntas, pero es muy importante contestarlas porque de esta forma nos pueden ayudar a nosotros a reconocer y a entender cómo está la salud de cada estudiante. The campuses will routinely be checking to make sure that the student screeners have been completed. Las escuelas estarán diariamente verificando que estas evaluaciones médicas de los estudiantes diarias hayan sido completadas. And most of our campuses will also be doing an additional temperature check either upon arrival or during the day. Y en adición a este examen de evaluación de salud cada mañana, las escuelas, los planteles escolares van a estar también realizando chequeos de temperatura para asegurarse que los estudiantes estén en buena salud. In the next few days, we're going to be sending out a video to assist parents with completing the screener. So make sure you watch for that in your email. En los próximos días vamos a estar enviando un video para ayudarle a los padres a cómo entender esta autoevaluación de salud de cada estudiante. Así que les recomendamos que esté pendiente de este video. So you may be asking the question, what do I do if my child does have a fever or another symptom? Quizás usted se esté haciendo la pregunta, ¿qué hago si mi estudiante, mi hijo, tiene síntomas o quizás está enfermo? This is where the monitoring phase of our plan comes into place. Y esta es donde entra la fase del monitorear a los estudiantes. In this section of the website, you will see a very colorful flyer here with the title, Can My Child Attend School Today? Y en esta parte de la sesión de reapertura de salud y seguridad, usted va a ver un colorido información y aquí es donde dice, ¿puede mi hijo asistir a la escuela hoy? I'm going to quickly walk you through this information because it's very important for parents to understand when you can send your child to school and when your child may need to stay home. Vamos a navegar a través de esta información lo más pronto posible, pero aquí es donde usted va a poder entender si puede enviar su estudiante a la escuela o no. If you'll notice on this flyer, there are 3 questions in the yellow boxes. Si usted puede ver en esta información, hay 3 cajitas o áreas en amarillo. And what parents will do is if they need to check their child, if their child may have a symptom, you need to ask yourselves these questions. Has your child been in close contact with someone who tested positive for COVID-19? Y este es el momento donde usted tiene que hacerse estas preguntas. ¿Ha estado su hijo recientemente en contacto cercano con alguien que probó positivo para COVID-19? So if a parent says yes, then we're going to ask for that child to quarantine or stay home for 14 calendar days, not school days. It's 10 school days, but 14 calendar days. Y si el padre dice sí, entonces vamos a indicar para que ese estudiante se quede en casa durante 14 días del calendario a partir de la fecha de contacto. And we're also going to ask for you to fill out the self-reporting form. If you will scroll down a little bit on this flyer, you'll see over to the right-hand side, you'll see the student self-report form. Y también vamos a solicitarle que llenen un autoinforme del estudiante. Si usted va hacia abajo, en esta misma área, usted va a ver el formulario de estudiante, de autoinforme del estudiante. This allows us to know that your child has been exposed to COVID-19 and that they will be quarantining at home so that we can make sure that they receive their assignments or they're able to log into their classroom virtually.
Esto nos ayuda a nosotros a entender que su hijo ha estado en contacto con alguien que ha tenido el COVID-19 y que está en cuarentena, y esto nos ayuda a nosotros para poder facilitar al estudiante todo su trabajo escolar y asignatura que debe completar durante esos 14 días. We also want you to watch for your child to have whether or not they have symptoms. That's the second question here. También le estamos pidiendo que usted monitoree a su estudiante por si ha tenido síntomas. Esa es la segunda pregunta. If your child has symptoms, of course, we want them to stay home and get healthy. And we want you to provide a note in the Skyward Family Access. Parents can now upload a note so that we know that your child has symptoms. Y si su estudiante tiene síntomas, queremos que el estudiante se quede en la casa y que usted envíe una notificación por medio del acceso familiar Skyward. And of course, your child can return to school. You'll notice there on the right-hand side, the return to school guidelines. They can return to school if they've been fever-free for 24 hours without use of fever-reducing medication, they've improved symptoms, and they have at least 14 calendar days or school days have passed since their symptoms have appeared. Y si su estudiante se está sintiendo mejor, entonces queremos que el estudiante esté de regreso en la escuela, pero hay unas pautas a seguir. Dice, si el estudiante está sin fiebre por 24 horas, sin el uso de medicamentos antifebriles, si los síntomas han mejorado, si han pasado al menos 14 días del calendario, 10 días escolares desde que aparecieron los síntomas. Now, some parents may say, well, my child just has a cold, or this is due to their asthma. Algunos padres quizás digan, bueno, quizás mi niño tiene un resfriado o quizás esto sea consecuencias del asma. If that's the case, then a parent can go to their child's doctor and ask the doctor to confirm that their illness or symptoms are related to something other than COVID, or or they can provide us with a negative COVID test. Si ese es el caso, usted puede ir al médico primario de su estudiante y proporcionar una notificación del médico que diga que el estudiante no está enfermo o que dio negativo a las pruebas del COVID-19. If you're not certain what are the symptoms related to COVID, we've also provided those on this flyer at the bottom right-hand side. Y si usted no está quizás completamente seguro de cuáles son los síntomas para monitorear, aquí los hemos incluido a la parte derecha de esta forma. And that last question is very similar. The response is if your student is running a fever above 100 degrees Fahrenheit, just like we do now, whether it's COVID or not, we ask you to keep your child at home if they're running a fever. Y esta última pregunta es también un poco parecida y es lo que hemos estado llevando a cabo o haciendo todos los años. Si su hijo tiene fiebre de 100 grados o más, quédese en casa, envíe una notificación a través del acceso familiar de Skyward. And again, we want them to be fever-free for at least 24 hours, and they can see their doctor and get a diagnosis that's other than COVID, that their symptoms are related or their fever even is related to something other than COVID. And we want to make sure they follow those return to school guidelines. Y queremos que los estudiantes cumplan con los requisitos de regreso a la escuela. Queremos que el estudiante esté sin fiebre durante 24 horas, sin medicación, y ha sido visto por su proveedor de atención médica con un diagnóstico de algo diferente al COVID-19 o siga las pautas de regreso a la escuela. In addition to this flyer, we also want to make sure parents are aware that if their child is exposed to someone who is
COVID positive, that we will inform you with a letter or it'll be in an email and a letter that comes home. Queremos también dejarles saber, en adición a esta información, que si su hijo ha estado en contacto con alguien que ha dado positivo al COVID-19, usted va a estar recibiendo una carta de parte de la escuela del distrito, dejándole saber que su hijo ha estado en contacto con alguna persona que ha dado positivo al COVID-19. We will also inform families every time anyone at their child's campus has tested positive with COVID, so that all families are communicated with. También queremos dejarles saber que le vamos también a dejar saber, a informar si su estudiante, su hijo ha estado en contacto con cualquier otra persona, no solamente estudiantes que quizás han dado positivo al COVID-19. Make sure you read the letters you receive carefully to determine if your child was exposed to COVID or if you're just being notified that someone at the campus had a positive case of COVID. Es bien importante que usted revise todas las cartas que reciba de parte de la escuela, por si alguna dice que ha sido expuesto o quizás alguna otra persona en la escuela ha sido expuesta, no necesariamente en contacto directo con su estudiante. Anytime there are positive COVID cases on a campus, whether it's an employee or a student, we will note it on the active COVID case dashboard that is here on the district website. Cada vez que alguna persona da positivo al contacto o al virus del COVID-19, lo vamos a estar incluyendo en la página web de nuestro distrito para proporcionar la información de estudiantes o empleados. Currently, we do not have any students that are positive with COVID that have been on a Duncanville ISD campus. Actualmente no tenemos ningún estudiante parte de nuestro distrito escolar de Duncanville que haya sido infectado directamente con el COVID-19. We know we probably will once students return, but we're prepared for that, and we will make sure we keep families informed, and we will do everything in our power to prevent any sort of transmission. Sabemos que existe la posibilidad de que probablemente haya algún contagio de estudiantes, pero estamos preparándonos para tomar todas las medidas preventivas para que esto no ocurra. So with that in mind, I will go ahead and transition to talking briefly about the learning preferences. Y con esto en mente vamos a transicionar para hablar de las preferencias de aprendizaje. At the beginning of the year, when parents enrolled their children in the district, they selected whether they wanted their child to learn virtually or in person. Al principio del año escolar, cuando los padres completaron la registración, tuvieron la oportunidad de tomar la decisión si sus hijos iban a estar de forma virtual o en persona. Parents committed to their choice for the first 9-week grading period. Y los padres hicieron un compromiso de mantener a los estudiantes en ese aprendizaje que escogieron por las primeras 9 semanas. So what we have been doing is making sure parents remember what choice they made at the beginning of the year, and we have called parents to let them know whether they selected virtual or in-person learning for their children. Y estuvimos en comunicación con los padres para dejarles saber los que hayan escogido, que la selección que ellos escogieron ya fuera virtual o en persona. Under the attendance and enrollment category here on the website, Bajo la categoría de asistencia e inscripción, if you scroll down to where the drop down is for attendance, si usted va hasta la parte de abajo, hasta donde habla de asistencia,
I'm sorry, I misspoke. Enrollment, not attendance. donde habla de matriculación de estudiantes. Under the drop down for enrollment, I'm going to have you scroll down just a little bit. Right there where it says student enrollment, you will find some information regarding the learning preference change. So Y usted again, va, go ahead. y usted va a encontrar aquí en esta área información de la preferencia de aprendizaje. So for the first 9 weeks, parents will be expected to remain in the learning preference. Their students will remain in the learning preference they selected at the beginning of the year. Había un compromiso a permanecer en el programa por lo menos durante un periodo de 9 semanas de calificación antes de solicitar un traslado. If a parent would like to change their child's learning preference for the second 9 weeks, they can do that by filling out the learning preference change form. Si los padres desean realizar un cambio a la forma o preferencia de aprendizaje para las próximas 9 semanas, lo pueden hacer utilizando el formulario de cambio de preferencias de aprendizaje. The window for submitting this form for the second 9 weeks is October 12th through October 26th. Y la fecha para poder realizar este cambio para las segundas 9 semanas es de octubre 12 a octubre 16. If a parent desires for their student to come back to school earlier than the second 9 weeks, that is going to only be allowed in special circumstances. Si un padre desea que su estudiante regrese de forma en persona antes de la fecha que se efectúa el cambio, eso va a ser considerado caso a caso. These parents will be notified whether or not their learning preference change request has been approved by email. You will receive an email notification from our chiefs of schools. They will send a notification letting you know when and if your learning preference was approved. Y los padres van a estar recibiendo información a vuelta de correo electrónico si el estudiante fue aceptado o no para regresar de forma en persona. I hope, I know I've provided you lots of information and gone very quickly this evening, but I hope this information has been helpful. And of course, if you have any questions, feel free to submit those and we will be happy to put those on our frequently asked questions. Dr. Harlashka, can we repeat one more time what is that window of time the parents have? Absolutely. It's October 12th through October 26th. Sí, y corrección, la fecha de efectuar el cambio para las próximas segundas 9 semanas es de octubre 12 a octubre 26. Thank you. Thank you. And thank you for sharing, Dr. Halachka. We You're appreciate your welcome. time this evening. Muchas gracias por compartir con nosotros, doctora Holashka. Damos gracias por tu tiempo compartir con nosotros. I'm going to go ahead and turn it over to Dr. Sewell. And Dr. Sewell, I have granted you permission to share your screen so you can move us into the next portion of our meeting. Y ahora Okay, tenemos con wonderful. nosotros la doctora Su, quien va a continuar esta transmisión con nosotros. All right, thank you so much, Ms. Amelbert. I believe I need permission to share screen. I just tried it. Yes, and I just made sure it's working now. There we go. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay, so for my portion of this evening's information, I want to share with you all the transition for grading
for this first 9 weeks. Quiero compartir con ustedes en el área de transición que no hay penalidad por las primeras 9 semanas para los grados. And so students and parents, please know that you will be able to turn in your assignments without penalty. The due date for those for the end of the 9 weeks will be November the 6th, which is a Friday. La fecha límite para poder entregar las asignaturas de las primeras 9 semanas, en el caso de que no las haya completado o le faltó 1 o 2, tiene hasta la fecha de noviembre 6 para completar todas las asignaturas de las primeras 9 semanas. Okay, and the next piece that we would like to cover this evening Y lo próximo que queremos hablar con ustedes en esta noche is this week's schedule for instruction. es el horario de instrucción de esta semana. And so between this Monday, October the 12th, and this Friday, October 16th, we have some changes to our students' learning time for live instruction. En esta semana, comenzando octubre 12 a octubre 16, se efectuaron unos cambios a los horarios estudiantiles de los estudiantes debido a la instrucción en vivo. So for Monday, Tuesday, and Wednesday, your teachers in your core content areas will provide 1 hour of live instruction virtually. En esta semana, lunes, martes y miércoles, en las áreas de contenido, los maestros van a proporcionar 1 hora de clase en vivo. And those times and schedules will vary by school. Y esos tiempos y horarios varían de acuerdo a las escuelas. And for students that are not in the live instruction, they will be required to complete all of their work and their instruction throughout the day, not in live instruction, but at home working on their assignments in Google Classroom with independent work. Y para los estudiantes que no están en instrucción en vivo, va a ser requerido que ellos continúen trabajando en las plataformas de estudio como el Google Classroom y completen todas sus asignaturas. Also, during Monday, Tuesday, and Wednesday, teachers will have posted their office hours so that students and parents may email, call, or post questions in Google Classroom for help. Y también durante el lunes, martes y miércoles, los maestros han incluido en información que ha sido enviada a los estudiantes su horario de oficina para que los estudiantes puedan comunicarse para recibir ayuda de instrucción. And then for the remainder of the week, on Thursday and Friday, instruction will all be independent learning. Y para los días jueves y viernes de esta semana, la instrucción va a ser de forma independiente. Again, on Thursday and Friday, teachers will have office hours that are posted. Those will be different by teacher and school, but they will be available to answer questions during their office hours. Y nuevamente, jueves y viernes, los maestros han incluido su horario de oficina, va a ser diferente por maestro o por escuela, para que los estudiantes puedan comunicarse si necesitan ayuda. Again, as a reminder, on Thursday and Friday of this week, all instruction will be posted in Google Classroom, all assignments will be due, and grades will be taken. So students need to be working on every day of this week, but particularly on Thursday and Friday, independent work and assignments will be due. There will be no live instruction. Este jueves y viernes no va a haber instrucción en vivo,
Todo el trabajo va a ser asignado en las plataformas de estudios. Los estudiantes necesitan continuar haciendo su trabajo de forma independiente y necesitan entregar su trabajo de forma indicada para así poder recibir créditos por sus asignaturas. Okay, and then beginning on Monday, October 19th, we will continue virtual instruction, but we will also begin in-person instruction at all of our schools. Y comenzando el lunes 19 de octubre, continúa la instrucción virtual, pero también vamos a estar comenzando instrucción en persona en nuestras escuelas. And with the new start date for in-person instruction, parents and students should know that each school's schedule may change slightly and that virtual instruction and in-person instruction may occur at the same time, but teachers will have very good instructions and directions to support students in both learning environments. También queremos dejarles saber que existe la posibilidad que el horario de clases de escuelas cambie un poco o varíe un poco debido a la instrucción virtual y en persona, pero los maestros ya están trabajando para que tanto virtual como en persona se mantenga la instrucción lo mejor posible. And that concludes my part of our discussion today. Of course, we'd be happy to answer any questions that parents may have. And each school will be communicating with students and parents about their schedules and about any changes that will be coming next week. Eso concluye mi participación en esta noche. Queremos dejarles saber que las escuelas van a estar comunicándose con los padres en caso de algún cambio para los horarios estudiantiles o cualquier otra información para la próxima semana. And thank you, Dr. Sewell. We appreciate your time in getting us ready for the reopening, the sequel. Yes. Damos gracias a la doctora Azul por habernos acompañado y compartido con nosotros en esta noche acerca de la continuación del plan de reapertura. Upcoming sessions, we have the roadmap to the instructional pathway being offered with Parent University on next Tuesday at 6 o'clock p.m. Y también queremos dejarles saber de próximas secciones. En próxima sección será la hoja de ruta al camino instructivo el próximo martes 20 de octubre a las 6 de la tarde. For our families with special services students, we have a parent training on puberty. My child is growing up, also next Tuesday at 5:30. También el próximo martes a las 5:30 hay una presentación especial acerca de entrenamiento para padres y el tema es pubertad, mi hijo está creciendo, próximo martes 20 de octubre a las 5:30 p.m. And during the week of October 26th through the 30th, our campus liaisons will be hosting health and hygiene practices and tips for communicating with children. Y en la semana del 26 al 30 de octubre, nuestros enlaces de compromisos de familia en las escuelas van a estar compartiendo con los padres acerca de prácticas de salud e higiene y consejos para comunicarse con los niños. And we want to remind you that if you still have questions, you can visit the FAQ section of the reopening website, or you can email face@duncanvilleisd.org. And be sure to follow us on social media. Y si todavía tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros al correo electrónico face@duncanvilleisd.org o nos puede seguir en las plataformas de redes sociales de Twitter y Facebook. And again, I want to thank our chiefs of schools, of academics and school improvement, as well as our director of state and federal programs for joining us this evening and sharing these highlights with our families.
Nuevamente quiero dar las gracias a nuestras jefes de departamentos de académicos y también a nuestra directora de programas estatales y federales por estar con nosotros en esta noche. I also appreciate my team for being here. And families, we would like your feedback, whether you're watching the recording virtually or you take a minute to watch it if you're watching the recording virtually, we would like your feedback. So please use the QR code to leave us your feedback on tonight's session. Y si usted ha estado de forma conectado con nosotros en esta noche, usted puede completar, aquí acceder este código QR. Aquí va a aparecer una información de realimentación y quisiera que usted nos pudiera dar su opinión de cómo le gustó este taller en esta noche. And finally, if you have some families or you know some friends with students in the district, please share the videos. They are located on the reopening website under webinars. Y si usted conoce algún otro familiar, padre o amigos que tienen estudiantes en nuestro distrito, por favor, déjenles saber que este seminario web va a estar bajo la página de reapertura de nuestro distrito, disponible para que también ellos puedan compartir esta información. Thank you again for joining us. Have a good evening. Muchas gracias nuevamente por estar en sintonía. Pasen muy buenas noches.